Muy buena semana a todos los suscriptores del Nido de la Garza. Igualmente invito a los que no lo son a que se suscriban. En Sala de Guerra, esta semana, revisamos cómo van a llegar los candidatos a la presidencia de la República a su primer debate, que se va a llevar a cabo el próximo 7 de abril. ¿Qué han hecho bien? ¿Qué han hecho mal? ¿Qué está empañando las campañas de cada uno de ellos? Lo vamos a discutir el día de hoy. Asimismo, los chavos de Bitácora Social nos prepararon una presentación muy interesante acerca del perfil del votante en el estado de Guanajuato. Arrancaron las campañas en aquella entidad, recordemos, es una de las más conservadoras del país, pero también, desafortunadamente, una de las más violentas. 4, 3. Bueno, pues después de una semana súper polémica en todos sentidos para los candidatos que van a debatir el próximo 7 de abril, tanto como para la cuestión de la moderación. En fin, muchas cosas han sucedido en esta semana que por supuesto van a pintar de distintos colores lo que podríamos ver en el siguiente debate. Así que le entramos al tema y le doy la bienvenida primero que nada a mi compañero Juan Pablo de Leo. ¿Cómo estás, Juanpa? Qué gusto que estás aquí otra vez. Y nos acompaña el día de hoy Gabriela Bendaño, ella es asesora política en campañas y comunicación. ¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Cándido Martínez, director de la encuestadora Alticat. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues, ¿qué diríamos de saque sobre esta semana que además fue violentísima en todo el país y que le pega a los candidatos por distintos lados? También, por otro lado, una Xóchitl Gálvez que tiene una señalamiento por parte de el Instituto Electoral por utilizar o por parecer que utiliza sus propios logotipos, su imagen para su campaña. ¿No, Gaby? Sí, yo creo que fue sumamente polémico y creo que eso no sienta bien en las bases porque en realidad tienes una candidata a presidenta que está haciendo vulneración, si se quiere, abuso de la entidad que es el rector imparcial de este debate y de esta elección. O sea, no podrías violar. De alguna manera estás violando la ley, ¿no? Estás abusando de un logo y más de un instituto que te tiene controlado al 100%, donde tienes que hacer aportación, fiscalización y todo este tipo de entidades. Yo creo que no fue una buena estrategia en cuanto a lo legal y creo que no va a caer bien en muchas cosas, pero tuvo su alto impacto. Se viralizó, fue tendencia, la gente conversó, la gente lo replicó. Sí. Y bueno, fue un poco así. Sí, mira, nosotros estamos realizando una encuesta cada 15 días. Es una encuesta con una metodología muy especial porque estamos tomando en cuenta vivienda, una gran parte en vivienda, pero también otra gran parte digital. Lo que nos permite a nosotros, Mónica, encontrar todo el espectro socioeconómico. Y lo que estamos viendo en el inicio de este mes de campaña que llevamos es que hay un humor social todavía muy desafeccionado, muy alejado de la campaña. Estamos viendo que el interés general sobre la campaña, lo preguntamos directamente, si les interesa o no la campaña a la gente, y es 18% que está interesada por la campaña. ¿Solo el 18%? Solo el 18% muestra interés por la campaña. Lo que estamos viendo es que la gente está esperando este debate como un posible inicio de la campaña electoral. Claro, entonces el poll of polls, Juan Pablo, si lo contrastamos con estos datos, ¿de qué nos está hablando? ¿Únicamente de un porcentaje tan pequeño? Yo creo, y lo habíamos platicado previamente, pero hay encuestas que están tomando, por ejemplo, el caso hipotético de una participación del 51%, del 55%, del 60%. Más o menos todas las encuestas, y Cándido lo sabe, están entre el 10 y el 20% de indeciso respecto al no sabe o no contestó. Y creo que eso también es importante para este debate. Creo que número uno es pensar ¿qué tanto sirve hoy por hoy un debate presidencial? O sea, es decir, con la polarización que tenemos en el país, con las ventajas que vemos de una candidata sobre otra en las encuestas, ¿qué tanto importa, qué tanto influye, qué tanto sirve o qué tanto puede cambiar un debate en estos momentos, la percepción, la decisión con los indecisos y qué tanto importan los debates presidenciales en México? Pero sobre todo, yo creo que más que con los indecisos, con decidir salir a votar, ¿no? Que ese es siempre el problema, el abstencionismo. Y es que ha sido el desafío del INE, ¿no? Ha sido la inversión más grande que ha tenido en alentar sobre todo a un segmento juvenil de renueva tu INE, reimprime tu INE, ¿no? Tiene una campaña bastante masiva en enfocar
que la gente salga a votar, ¿no? Y cuánto puede este tipo de campañas, incluso lo han hecho muy juveniles, ¿no? En línea en toda la ciudad. Es que justamente, ¿cuántos habíamos dicho? 14 millones de jóvenes los Son que aproximadamente, entre 20 ¿no? a 25 millones de jóvenes los que van a estar votando, Pero con los casi 14 2 por millones primera de nuevos vez. votantes. 2 millones de nuevos votantes. Por razón por la cual las redes sociales que impactan a los jóvenes, sobre todo TikTok, es justo donde están las campañas. Justo, estos 2 millones de nuevos votantes, estamos registrando, Mónica, que prácticamente el 33%, uno de cada 3 jóvenes, no tiene la menor idea por quién votar aún. Y no saben la Aún mitad. con lo contrastada de las ideas de los 3 candidatos, porque nada tiene que ver uno con otro, ¿eh? Y la mitad dice que no va a ir a votar. Híjole. O sea, eso es un peligro porque sí tenemos que llamarlos a votar. Ahí está donde las candidatas se tienen que dirigir. Ese segmento es muy importante. Que es un poco lo que está intentando hacer Movimiento Ciudadano, ¿no? Dirigirse más a los jóvenes, Sí. pero pues si nos vamos a los números, o sea, lo que tú estás diciendo, Sí. y a los números que tú estás presentando, pues es una batalla estéril, Gaby. Pues sí, en realidad incluso en este mes, nada más el candidato de Movimiento Ciudadano 4.7 millones de pesos en pauta, nada más en Facebook. Y luego le sigue Xochitl con 4 millones y luego a la candidata Claudia. Entonces, lo que hacen es tratar de alentar, si lo vemos históricamente, cómo se movió la elección. Entonces tenemos elecciones o campañas hace 2 años. O sea, desde que se hacen las encuestas, la gente no ha sentido la diferencia entre la campaña presidencial y las campañas que tenían que hacer antes. Todo el país tuvo que tener internas, elecciones y bueno. Entonces yo creo que parte de eso es como que la gente se siente que no hay campaña electoral y por eso tiene como la expectativa alta sobre el debate. Hicimos una encuesta específica para este panel, Mónica, para ver los temas del debate, cómo los están evaluando. O sea, de los 7 temas, y metimos además el de seguridad, que se van a meter en el primer debate, estamos preguntando si la gente quiere continuidad o cambio en cada uno de estos temas. Los temas que más quiere la gente cambio es, por supuesto, el de seguridad, que no se va a tocar de forma directa, pero hay que tenerlo en cuenta. Sí. El tema de salud, el de educación y el de combate a la corrupción. Ahí quieren cambio. Temas más sociales. En cambio, se percibe mayor continuidad en temas económicos y de tema de protección a grupos vulnerables. Eso sí quiere la gente más continuidad. Hay un tema más social de salud y educación donde la gente quiere cambio totalmente. Ahora, creo que cada una de las posiciones de los candidatos en ese sentido, yendo Claudia Sheinbaum con una amplia ventaja, digamos, en las encuestas según lo que están marcando y Xochitl Gálvez, siempre hay algo que tiene que ser el primer lugar y sobre todo cuando se habla de un gobierno de continuidad, que es mantener las promesas. Para el segundo lugar es el tema del ataque y hacer mucho más promesas quizá de las que puedes cumplir. Y en el tercer lugar, que estamos viendo una candidatura, me parece, menor de Jorge Álvarez Maínez en ese sentido. De un registro, ¿no? Eso ya Únicamente, lo ¿no? hemos puesto o sea, sobre la mesa. pasó de ser una gran campaña, digamos, con grandes expectativas con Samuel, hacer una campaña absolutamente de sobrevivencia con Jorge Álvarez Maínez. ¿Qué podemos esperar de cada uno de los 3 candidatos en cuanto a estrategia y en cuanto a necesidad también de números en este primer debate? Sí, yo creo que van a mantener desde lo nacional, inclusive con esto que nos comenta Cándido, el presidente siempre está tuiteando hace unos días, el peso se fortalece, ¿no? Y siempre está, y eso son parte de las cosas que la gente quiere mantener, ¿no? Que su peso frente al dólar sea más fuerte, que los programas de bienestar, banco, todo lo que tiene que incluir. Y yo creo que, bueno, MC tiene la esperanza, por lo menos desde lo particular, de que él tenga un buen protagónico y que no pase un poco como pasó en el Estado de México, que fue más de espectador. Pues así lo sintió el mundo digital. Xochitl yo creo que va a seguir con sus altos impactos, va a ser seguro algunas ocurrencias dentro de sus carteles o alguna acción. Y yo creo que Claudia tiene que, lo que dice Juan Pablo, mantener, ¿no? Esto de la cordura, de la gobernabilidad, de la democracia, los tonos más tranquilos, más serena. Pero también Claudia arrastra a unos candidatos nuevos en estados que tienen el desafío de ganar y de ganarle a la oposición los espacios. Yo creo que va a ser un poco por ese lado. Ahorita vamos con el tema de qué arrastra cada uno, sobre todo en esta última semana que fue tan complicada, pero me gustaría tu apunte al respecto de lo que está diciendo. Sí, coincido con Gaby que va a ser una Claudia que vamos a ver que arriesga poco. Ella está en una estrategia... Eso es lo que hemos ido viendo. Sí, es una estrategia de esta típica gestión del primer lugar, donde ella pues, no tiene nada del que... cómodo primer lugar. Exactamente, del cómodo primer lugar. Y Xochitl, en cambio, sí está en una posición donde tiene que arriesgar en este primer debate. Ella tiene que arriesgar mucho, ella no tiene nada que perder. Ella en realidad tiene mucho más que ganar. Y como bien decía Gaby, coincido, Álvarez Maínez vamos a ver si no está también en la posición de nada más comer palomitas como Salomón Chertorivsky y quedarse únicamente como un espectador del debate.
Vamos a ver si toma una posición realmente. Que vienen arrastrando en este momento lo que decíamos en un principio, Juanpa. Xóchitl Gálvez, un enfrentamiento con el INE, donde de entrada pues ya tiene una denuncia seria por utilizar o presuntamente utilizar la imagen o que parezca que está pegado con el Instituto Nacional Electoral. Pero Claudio Sheinbaum trae, digamos, las acciones o inacciones del gobierno federal, porque es parte con lo que ella quiere continuar, o la propuesta de continuación de un movimiento de la Cuarta Transformación, el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya y toda la situación de violencia Guerrero que está imparable, con unos gobernantes que brillan por su silencio y por su ausencia, en ese caso. Y a ver, yo creo que también integrar esta parte internacional está interesante, porque número uno, la entrevista del presidente López Obrador con 60 minutos, que es la primera entrevista que le concede a un medio norteamericano con el tema de la migración, que consideran, digamos, como un chantaje migratorio, lo que dijo, y el tema también de Milei, la entrevista de Milei y los ataques directamente a López Obrador, digamos, con estos bloques de izquierda bolivariana, que de pronto sopesa, pero que también pone, me parece, en esa agenda de la misma Claudia, de lo que está sucediendo en la parte de los Estados Unidos, la parte de Sudamérica, y cómo también se está involucrando en el tema de la campaña, es decir, los ataques contra un presidente, de otro presidente, y esta entrevista de 60 minutos que a mí me parece que tiene muchísima relevancia, y creo que también se integra a la campaña y a lo que puede suceder en el debate. Sí, sobre todo Milei, que es un personaje odiado y admirado, pero más admirado por los nuevos segmentos de la población juvenil, ¿no? Donde es más radical. Que fueron los jóvenes quienes lo pusieron, si revisamos los números de Argentina. ¿No? Y es un personaje que en realidad creó esto de reducir el Estado y hacer las cosas más pequeñas y la privatización. Y podría sonar escandaloso en un país como Argentina, pero cuando tienes una crisis tan grave como la que tiene Argentina desde la pandemia, con un muy mal gobierno de Alberto Fernández, con todas las cosas que fueron pasando, la gente dijo que venga lo que sea, pero que sea muy radical, ¿no? Entonces empiezas a reducir el Estado a tal nivel que le empiezas a preguntar, y cuando encuestamos y cuando hicimos análisis de datos en redes, la gente dijo, es que el Estado nunca llegó a mí. Claro. No tengo buena jubilación, no tengo buen trabajo, no tengo buenos ingresos, tengo que emigrar. Y que eso no pasa en México ahorita con los programas, ¿no? Exactamente. Cambio 30 segundos porque me tengo que ir a otra información, pero aquí le seguimos, ¿eh? No, el tema que hay que comentar muy bien del tema del debate, que nos va a decir qué tan polarizado está la población. Vamos a verlo sobre todo en el post-debate, del primer debate, ahí es donde más se va a encontrar la polarización. Claramente estamos viendo una aprobación de López Obrador constantemente entre 55 y 54%, eso lo estamos viendo de forma muy constante ahora, y donde la gente percibe que el rumbo está equivocado un 47%. Es decir, prácticamente mitad y mitad, y es lo que vamos a ver en el debate, qué tanto se mueve esa polarización. Claro. Gracias, Cándido. En un momentito más vamos a regresar a esta mesa. Vamos a revisar el estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato este año va a decidir, una nueva gobernadora va a decidir a sus presidentes municipales y va a decidir también al Congreso, a sus representantes en el legislativo. El estado de Guanajuato es uno de los más emblemáticos de la mexicanidad. También tiene muchos jóvenes que son los que van a definir la elección, pero ¿qué creen? Estos jóvenes no tienen muchas ganas de salir a votar. Así nos lo cuenta Bitácora Social. ¿Por dónde le entramos, Juanpa? Porque a mí me mortifica mucho los números que diste al inicio del programa, que creo que le pega directamente entonces al votante joven guanajuatense, ¿no? Sí, a ver, yo creo que parte de la concepción y de la creencia que tenemos de Guanajuato a partir también del Partido de Acción Nacional es que es un estado conservador. Yo les quiero preguntar si sí es efectivamente un estado conservador y a qué nos referimos cuando estamos hablando de un estado conservador o no. Ya. Sí lo es, y tiene que ver con formas, con valores y con estas buenas costumbres que no necesariamente tienen que ver con historia, tradición y demás, sino cómo te comportas. Dime cómo eres y te diré si eres parte de Guanajuato o no. Una de las cosas más riesgosas de la situación actual en Guanajuato, pensando en los jóvenes, como preguntas, Moni, tiene que ver con cómo estos valores se van reconfigurando conforme la sociedad ya no es suficiente. Y en los jóvenes, de pronto, el crimen organizado, ¿no? El reclutamiento, el ser halcón es un estilo
estilo de vida de pronto en ciertas comunidades. Entonces, estos jóvenes podrían estar volteando a ver a la política como algo muy lejano, ¿no? Ni siquiera me interesa porque no me ofrece muchas garantías y a lo mejor no necesariamente se identifican con esta forma más tradicional de vida. Ahora, una cosa también importante sería revisar qué tanto el joven guanajuatense se queda en Guanajuato y va a estar, por ejemplo, el día de la elección. Exacto. Si es que exactamente el voto joven es quien va a definir en gran medida la próxima elección. Sí, de acuerdo. Yo cuando hablaban de los jóvenes, yo decía, pues qué jóvenes de Guanajuato, ¿no? Los que están encerrados en sus casas o los que se tienen que ir. Y aquí es una discusión bien interesante. ¿Jóvenes migrantes o jóvenes desplazados? Esa es otra, ¿no? claro. O sea, porque jóvenes que a lo mejor les encantaría quedarse ahí en el estado, que es pujante, que tiene industria, que están la Mazda, la Honda y lo que ustedes gusten y manden, pero que por la delincuencia organizada me veo forzado a irme, como si fuera literalmente una zona de guerra. Yo creo que muchos jóvenes ni están convocados, ni quieren salir, y como no ven en la política este cambio factual, digo, puta, mejor me quedo en mi casa como me he quedado en los últimos años, ¿no? Y también que cambia dependiendo de la oferta laboral, ¿no? Puedes tener una clase media dinámica que se acerca a los trabajos de la línea de producción, ¿no? Pensando en el corredor Laja Bajío, que sí está llegando la inversión, y a lo mejor puedo tomar ciertas capacitaciones para entrar a una planta, pero si no, si soy un profesionista, si accedo a la universidad, hay muchas universidades en Guanajuato que son muy atractivas, pero no me quedo ahí, ¿no? Estoy buscando también migrar a otras ciudades del país, o definitivamente Estados Unidos, el cruce con el tren ahí por Celaya, que se van directamente, ¿no? Hay como esta oportunidad también de vida, de buscar no solamente calidad de vida, mejor ingreso, sino también seguridad. A ver, y tú hablabas del tema de los valores y tú hablas del tema de la economía y lo que representaba, por ejemplo, el plan en los 80s, 90s tenía que ver más con un tema de valor social y de familia y de cohesión, pero el PAN ha venido mutando a un esquema mucho más, digamos, económico y de inversión y demás. ¿Cómo ven hoy al PAN en ese sentido en el estado los votantes? Y por otra parte, ¿qué implicaciones tiene Morena? Porque Morena, pensando que es un bastión panista, creo que tiene una representación más grande de la que pudiéramos haber imaginado. Exacto, justo. Cuando nosotros vemos el trabajo de campo es o delincuencia organizada, o inversión extranjera, o comercio local. Y curiosamente ninguna de las tres le dan tanta injerencia al gobierno. Es lo que hacemos con lo que tenemos. Y este viraje del PAN hacia una visión más económica sí puede ser atractivo, pero si no arreglan todo el contexto, no va a terminar siendo relevante en términos de una votación, de decir, este partido es el que me está proponiendo una parte económica, que hoy la tenemos sin necesidad de ustedes. Y una variable que se transforma también mucho con este viraje es el tema del consumo. Mi vida ya no se rige, a ver, se cumplen las reglas, ¿no? Voy a misa los domingos, cumplo con las tradiciones familiares, pero si no me garantizas el poder traer el celular de moda, los tenis, ¿no? Estas presiones sociales de proyectarme como una buena clase media en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Poder tener fines de semana, un buen carro. Entonces, esta presión económica ni siquiera la puedo presumir en mi estado porque me pongo en riesgo. Eso es como lo difícil para pensar una proyección de alcance o de crecimiento de movilidad social, por ejemplo. Me das dinero, me das trabajo, tengo consumo, pero no puedo presentarlo porque pongo en riesgo a mi familia, ¿no? Hay alguien que me va a pedir derecho de piso, por ejemplo. Claro, pues es muy contrastante el estado de Guanajuato en muchos sentidos, porque está esta parte tú le llamas muy tradicionalista. La realidad es que sí es un estado muy conservador, sí es un estado muy violento, sí es un estado que tiene un gran impacto entre sus jóvenes. Este matrimonio con el extranjero, hablábamos de 60 nacionalidades nada más en un solo municipio, y estos jóvenes que no se quedan, Juan Pablo. Sí, y que es una fuga económica que sucede también en muchos otros estados del país y de la nación porque no ven y no tienen un futuro próximo cercano y se prefieren arriesgar en momentos en los cuales también la migración está en los momentos más complicados. Así es. Pero Guanajuato tiene otras particularidades en materia de comunicación política, cómo se han realizado las campañas, cuáles son los perfiles de las tres candidaturas femeninas. ¿Acaso ellas coinciden en tener un programa interesante para las mujeres, dado que la elección se va a dar entre mujeres? La realidad es que la respuesta es no, pero vamos a ver qué dicen los expertos. Ya estamos de regreso con ustedes, muchísimas gracias. Vamos a seguir con Guanajuato ahora desde esta mesa. ¿Cómo se observa el estado desde la comunicación política, desde los números? ¿Cómo llega Guanajuato al 2 de junio? Bien, empecemos de la inversión. Al día de hoy, la inversión de la candidata panista es de 480,000 pesos aproximadamente en pauta en Facebook, Meta, que sería Instagram,
y Facebook. Y la segunda candidata del partido Morena también tiene una inversión aproximada de 400,000 pesos y la candidata a la MC, bueno, tiene una inversión mucho más corta de 78,000 pesos, ¿no? Entonces, son lo que nos está diciendo. Las redes nos cuentan varias cosas. Uno, que la candidata del PAN quiere llevar la continuidad, tiene dos ejes muy fuertes, salud y educación. Ella quiere traer prosperidad, siempre está hablando de prosperidad, de esperanza. La candidata de Morena quiere hacer algo más significativo, que se parece mucho a otras candidaturas, que es traer la imagen de la candidata a presidente y que eso traiga los positivos, pero también trae los negativos, ¿no? Se la han golpeado muchísimo por la coyuntura nacional y la candidata de MC en realidad está haciendo su propia campaña bajada en ancla de lo nuevo, ¿no? Es curioso porque estos datos que menciona Gaby de inversión son muy similares en proporción a lo que tenemos hoy en intención de voto en el estado de Guanajuato. Traemos a una Livia Denise García con 47% de los votos, a una Alma Alcaraz con 40% de los votos y a una Yulma Rocha con 6%. O sea, se corresponde muchísimo a la inversión. Pareciera que la inversión ha redituado casi igual a la intención de voto. Hay que tomar en cuenta, Mónica, que en Guanajuato 6 de cada 10 quieren continuidad de lo que se está haciendo hoy en el estado. En términos de la política pública del gobernador, que tiene 60% de aprobación, y es uno de los estados, junto con Yucatán, donde aprueban al gobernador, pero también al presidente López Obrador. Es curioso, las autoridades son muy bien aprobadas y quieren continuidad tanto del gobierno y del gobierno estatal como del gobierno federal. Por eso vemos una posible voto hacia Claudia Sheinbaum, importante en el estado, pero también hacia Livia. A mí me llama muchísimo la atención ese dato, Juan Pablo, y no sé lo que tú puedas analizar a partir de las encuestas, porque los guanajuatenses en los últimos años también se han quejado del abandono de la federación al problema de la inseguridad en la entidad. Sí, y me llama la atención que la inseguridad, digamos, que no esté en los ejes de campaña de ninguno de los candidatos y que pueda el gobernador estar bien evaluado, a pesar de ser uno de los estados también más violentos en el país. Y yo creo que eso tiene que ver, uno, sí, con una narrativa y con un entendimiento de que este abandono y de que el trabajo que le toca a las autoridades estatales y a las autoridades locales está siendo mermado por la misma federación y por la misma estrategia, en donde siempre dices, bueno, pues es que nosotros como gobernadores podemos hacer hasta tanto, aquí, pero la culpa es de arriba. Y eso sí me llama mucho la atención. Y otra cosa que platicamos tiene que ver también con la presencia de Morena y con la calificación del presidente López Obrador a partir de los rompimientos políticos que hay en esos estados entre el PRI, PAN, PRD y Morena también y sus aliados, que eso te nivela de alguna manera la cancha cuando hubieras pensado que en Guanajuato y en Yucatán, como decía Cándido, la marca de Morena no sería tan fuerte. Yo no sé qué tanto estos rompimientos políticos que hablábamos pueden llegar también a darle ventaja a uno u otro. Sí, además de eso, por lo menos la candidata de Morena tiene, sobre todo en la red social de Twitter, tiene muy marcado golpear con el tema de corrupción y de seguridad, pero lo hace muy sutil, porque la terminaría generando negativos con respecto a su campaña en apoyo a la candidata. También en la digital está muy peleado Xochitl y Claudia en Guanajuato. O sea, están a puntos arriba y puntos abajo todo el tiempo. Entonces, y esto también es una particularidad que se traslada al territorio. Sí, Cándido. Justo porque hay un voto cruzado, Mónica. O sea, en Guanajuato estamos encontrando que prácticamente 1 de cada 3 electores va a votar distinto para presidente que para gobernador. Hay muchos que van a votar por Claudia Sheinbaum, marca Morena para presidente, pero que para gobernador van a votar PRI. Y hacen estos cambios. Hay mucho juego entre PRI y Morena en el estado de Guanajuato. Hay mucha fuga de priistas a Morena. Me llama muchísimo la atención que pongas el dedo en ese renglón, porque justamente en los últimos días hemos visto decantarse la campaña de Claudia Sheinbaum, sobre todo en sus promocionales, hacia el voto que sea el mismo para Morena. Vota todo Morena, sí, dice claramente Claudia. Posiblemente, revisando los números de cada entidad, están viendo que Guanajuato, que es un bastión panista, que desde hace 29 años... Ahí empezó Xochitl Gálvez su campaña. Por supuesto, pero pues es una junto con Yucatán, son 2 de las entidades que están como en los sueños de Morena de conquistar, ¿no? Sí, y que ahí vemos la diferencia, y que me parece muy importante, que por una parte es cómo Claudia se sostiene del presidente para poder de alguna manera tener la potencia y la marca, y sobre todo en estados como Guanajuato, y cómo Xochitl se sostiene más bien de lo local, de la parte de abajo, y creo que Guanajuato ejemplifica como pocos estados en la República Mexicana esa estrategia, ¿no? Sí, además algo muy particular en Guanajuato, el engagement que tienen las 2 candidatas más fuertes,
que la candidata del PAN es muy fuerte en los segmentos de 18 a 34 años. Pero la candidata de Morena tiene muy bien segmentada la publicación, es decir, ella le está hablando a todos los segmentos. Y esto puede contestar también a que al traer a la candidata a la presidenta de Morena, también habla de gestión como el bienestar, vuelve a hablar de las jubilaciones, el peso fuerte. Entonces, puede que le ayude muchísimo a la candidata de Morena, que sí está teniendo segmentada a nivel de redes sociales la pauta y le está hablando a todos los públicos. Puede que la candidata del PAN tenga que salirse un poco de la juventud y empezarle a hablar a los segmentos más 35. Y eso lo ha tenido que hacer Alma Alcaraz, yo veo a Gaby, porque Alma Alcaraz, nosotros el año pasado, entre las encuestadoras, no veíamos que iba a ser la preferida, la candidata. O la candidata, ni No siquiera. lo veíamos, era más bien Ricardo Sheffield el que estaba ahí siempre Sí, punteando. por supuesto. Nos sorprendió muchísimo su nombramiento. Sí, ¿no? ese golpe de timón estuvo raro ahí Sí. y muy sorpresivo para todo el Sí, mundo, ¿eh? Y curioso que en un estado que luego mencionamos como muy conservador, son las 3 candidatas mujeres, van a votar, los guanajuatenses van a votar por una gobernadora y muy posiblemente por una presidenta mujer. Sí, claro. Sí, que ahí sucedió la parte de género, que yo te diría que si nos sorprendieron en lugares fue en Jalisco con Claudio Delgadillo, Ciudad de México con Omar García Harfuch y en Guanajuato con Ricardo Sheffield, que no tienes a tus candidatos más potentes que punteaban las encuestas, pero que de alguna u otra manera, digo, la marca de Morena sigue pesando. Sí, ¿no? y Livia sí estuvo construyendo más desde antes, mucho antes, el tema de la continuidad, aunque ya tiene un posicionamiento muy propio, muy desmarcado de Dios. ¿No? Eso lo vemos mucho en las encuestas, cómo Livia ya tiene atributos muy propios de capacidad de economía, etcétera, que se está desmarcando mucho del gobernador. A mí me llama muchísimo la atención este caso en particular, empezando porque siendo un estado tan conservador, sean 3 mujeres Sí. únicamente, o sea, es decir, todo va a quedar decidido en las mujeres, pero ninguna de estas mujeres ha llevado su campaña hacia algún escenario que sea más seductor para las mujeres, en el sentido de no hay ninguna línea que diga se va a fortalecer a las mujeres en este estado, en esta entidad, para esto y esto y esto. No lo hay, ¿eh? No lo hay y debería, porque tanto en las encuestas presidenciales a nivel nacional como en el caso específico de Guanajuato, vemos que el segmento de más indecisos son mujeres, Claro. por mucho, y los jóvenes, que ya mencionábamos. ¿Sabemos más o panel. menos cuánto porcentaje representan las mujeres que van a votar? O sea, en la votación, ¿cuántos son mujeres en Guanajuato? 53%. Imagínate. Es entre 52 y 53%. O sea, lo que está hay en todavía Guanajuato. encima de la federal, Sí. que es 51%. Sí, correcto. Pero aún así, los ejes temáticos que utilizan las candidatas son totalmente distintos. Por ejemplo, Livia utiliza valores, ¿no? Gobernar con valores, que también obedece a los claro. principios de su partido. Pero la candidata de Morena, Alma, está siempre con la unidad del cambio, el camino al cambio y también la transformación, que eso no genera tampoco en su discurso tiempo de mujeres, que sí es un eslogan nacional y que Sí. sí se utiliza, por ejemplo, en estados como Jalisco o Morelos con Madrid. Pues ahí está. Les agradezco muchísimo a los dos habernos A ti, Mónica. acompañado el día de Gracias, hoy. gracias.